Tengo. Gracias. Bueno, buenos días. Le pregunto a la gente de sonido, ¿molesta si saco esto y lo tengo en la mano? Dale. Bueno, de acá arriba es como que me da más miedo. Hay un PowerPoint para poner, si lo podéis ir poniendo. Vamos a ver si lo sé usar. Eran las 5:40 de la mañana y se levanta mi esposa y me dice, ¿qué vos no vas a dormir? No, le digo. Me echó una mirada de fuego que dormí. Me acosté de 5:43. Al toque. ¿Conocen la expresión de salir el tiro por la culata, verdad? Bueno, me pasó. Resulta que estábamos con los chicos de los directores y las voces de apoyo que teníamos nuestro espacio de capacitación hasta el año pasado, todavía no retomamos este año. Estábamos estudiando algunas cosas y uno de los chicos dice, che, Gaby, esto estaría bueno que se enseñe en la iglesia, que lo sepa la congregación. Bueno, digo, vamos a pedirle a los ancianos que lo enseñen. Le pedimos. ¿Y qué hicieron? Me dijeron, encárgate vos. Y la verdad que el tema es extensísimo y difícil de comprimir en 2 horas, que es lo que tenemos hoy. Vamos a tratar de hacerlo. Además me pasó esto. Como 1 mes y medio antes, el Dani Birne dice, Gaby, ¿cuál es el título del mensaje? No sé, no tiene título. Al hacer Gaby el título, no sé, no le pongo título, es más, vos ves que lo terminé como a las 5:40 de la mañana, que el título le voy a poner. Entonces ellos le pusieron mirá. Agarraron el equipo del medio y dijo, le vamos a poner este. Cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Y es súper apropiado, y yo me empecé a preguntar, ¿por qué los santos se reúnen y se congregan? ¿Y por qué cuando se congregan alaban? ¿Y por qué su alabanza toma forma de canto? Y la clave de esto es lo que dice ahí. Jehová. Para mí fue imposible que pudiéramos hablar de alabanza si no hablábamos primero de adoración. Yo voy a ir así mirando a ver si sale todo lo que está en el Power. Son 2 términos que van muchas veces juntos, que no son lo mismo. Por lo poco que entiendo, la alabanza es consecuencia de la otra, la adoración. Y yo quería que fuera algo práctico, pero me resultó muy difícil ir directo al grano de las cuestiones de la alabanza sin estar seguro o dando por sentado que todos sabemos lo que es la adoración. Cuando decidieron los ancianos que íbamos a estudiar el tema de la alabanza, yo le dije que íbamos a necesitar por lo menos 2 domingos, entonces el domingo que viene me van a tener que aguantar a mí de nuevo y otra semana sin dormir, pero de alguna manera dije, bueno, vamos a concentrarnos primero este domingo en una parte más teórica, si se quiere, o más fundamental, y a lo mejor podemos introducirnos en alguna cosa práctica hoy, pero seguramente más directo y más palpable va a ser la semana que viene. Pero necesitaríamos nosotros hacer un pie sólido, firme en esto que vamos a ver hoy, porque si no, no va a tener sentido nada de lo que hacemos. Adoración. Hay un pasaje ahí que es el que vamos a leer en Juan 4, yo dejé solamente 2 versículos ahí proyectados, pero nosotros conocemos el pasaje de la mujer samaritana, y como no nos vamos a concentrar específicamente en ese encuentro, vamos a tomar solamente desde el versículo 20. Está hablando de la mujer samaritana después de que Jesús
la confronta con su situación. Algunos dicen, pareciera que quiere desviar el tema de la conversación y le dice, nuestros padres adoraron en este monte, Juan 4:20. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros, ustedes, hablando de los samaritanos, adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Nosotros nos vamos a concentrar ahora, por lo menos al principio, en cuestiones que son individuales, que son personales. Pero no perdamos de vista que la iglesia en realidad ejecuta de manera corporativa lo mismo que nosotros somos, alcanzamos, hacemos de manera individual. No es diferente, es decir, la iglesia como cuerpo no puede hacer nada distinto, esencialmente distinto de lo que el cristiano individualmente tiene que hacer. Así que muchas cosas o casi todo va a estar orientado a lo personal, pero nosotros vamos a hacer el ejercicio luego cada uno y la semana que viene de llevarlo a lo colectivo. Yo en primer lugar puse ahí, el Padre busca adoradores. No sé nada de griego y de hebreo, pero hay muchas herramientas que nos facilitan el acceso a eso y yo puse ahí cuál es la palabra griega que se usa para adorar, la palabra original. Siempre es importante por ahí cuando uno quiere estudiar algo, ir al lenguaje original y al concepto original para tratar de no quedarse solamente con la definición del diccionario. Ahí la palabra que se usa para adorar, en este pasaje de Juan 4, es praskuneio. Se escribe así y se pronuncia como está entre paréntesis, más o menos, praskuneio. Son dos palabras. El prefijo pro, que nosotros lo conocemos, significa en favor de, o hacia, o en dirección, con el objetivo de, qué sé yo, en pro de la paz, decidí no decirle nada acerca del error que había cometido, es decir, en busca de o tratando de mantener la paz. Bueno, el prefijo es ese, pro. ¿Saben cuál es la segunda palabra? Es akuneio, perro. A mí me llamó la atención que esta fuera la palabra que se usa en adoración, perro. La idea de la palabra original es la actitud de un perro hacia su dueño. Yo no soy una persona perruna, pero he visto esos seres alguna vez en la casa de alguien. Y vieron que no por nada se dice que el perro es el mejor amigo del hombre. Forma un vínculo el perro con su dueño increíble. Y la idea, en el original, dicen los que saben, era la idea del perro lamiendo la mano de su amo, que es la mano que lo alimenta, pero es la mano también que lo castiga. Vio que el perro está como atontado mientras no está, y está todo el día esperando que venga su jefe, su dueño. Y cuando viene, le encanta y lo disfruta y se sube y se expresa y está ahí y parece que el perro no se da cuenta de su torpeza y su tamaño, pero está ahí y se sube. Bueno, no sé, pero en el original la idea era, no me voy a quedar con esta definición, vamos a tratar de dar una definición de conceptos bíblicos acerca de la adoración, pero es llamativo de entrada que la palabra sugiera esto, una distancia tan grande entre dos seres. El adorador siendo representado acá por este animal que de ninguna manera es igual a su dueño, pero que de todos modos se acerca y lo busca y se complace. Y dice que el Padre, Dios, busca estos adoradores. No espera que le lleguen, los busca. Eso es lo que la prueba, eso es lo que Él desea. Decíamos en la cena que cuando Dios creó al hombre, con esta idea lo creó, de que lo adore, de que lo refleje, de que se viera en él su imagen, ¿no? El hombre es naturalmente un ser adorador.
creado para adorar a Dios. Y todas las otras cosas que el hombre puede hacer son secundarias. Todas las otras cosas que el cristiano puede hacer o que la iglesia puede hacer son secundarias. No tanto en importancia, porque de alguna manera son todas importantes, pero sí en orden. Primero lo primero, y es adorar. Segundo, la alabanza, el servicio, el evangelismo, todo lo otro. Segundo. Primero es adorar. Claro, el pecado impide la adoración. Nosotros sabemos que, como nos revela la Biblia, el pecado introdujo la muerte, la separación. Recordemos que siempre en la Biblia el concepto de muerte es separación. Entonces, cuando el hombre desobedece a Dios, el primer hombre, estoy hablando ahí, Adán y Eva, ellos desobedecen a Dios y deciden de alguna manera que Dios no va a ser el parámetro del bien y del mal para ellos, sino que ellos lo quieren conocer por su propio camino. Entonces ahí se rompe la comunión con Dios y se vuelve imposible la adoración. La adoración como Dios la pensó. Y entonces el hombre, impedido de adorar a Dios, adora lo que no sabe. Eso es lo que le dijo Jesús a la mujer. Ustedes adoran lo que no saben. Lo cierto es que se puede, es factible que una persona tenga una experiencia real de adorar, de alabar, lo que nosotros diríamos, o lo que antiguamente se diría una experiencia religiosa. Es factible sin Dios, pero no sirve para nada. Por decirlo de alguna manera, el ser humano caído, separado de Dios, queda con el chip de la adoración puesto, porque para eso lo creó y es esencialmente el hombre, un hombre adorador, un ser siervo. Incluso aunque se pretenda ser dueño, Jesús dijo, miren, si no sirven a Dios, están sirviendo a otra cosa. No es que dejan de servir. Entonces dice Romanos 1, por ejemplo, un pasaje que es conocido, pero voy a leer solamente algunos versículos, que los hombres, no queriendo reconocer al Creador, dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. La idea acá de glorificar es la que repasábamos en la cena, que su gloria me alumbra y yo la reflejo. Por lo menos así nos va a resultar más fácil comprenderlo. No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su torpe corazón fue entenebrecido, llevado a las tinieblas. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es decir, el hombre, incapacitado de adorar a Dios, empezó a adorar cualquier cosa. Se inventó sus propios dioses y con el chip que lo impulsa a adorar, el hombre terminó adorando cualquier cosa. Por eso nosotros encontramos en cualquier civilización, cualquier cultura, cualquier etnia, gestos, rastros de ese impulso adorador, a lo que sea. Así sea, digamos, alguna tribu muy primitiva, no sé, danzando alrededor del fuego o en un amuleto y lo que sea, o puede ser la sociedad más evolucionada, avanzada culturalmente, y lo va a hacer, va a adorar otra forma de Dios inventada por él, sea el dinero, sea el placer, sea la ciencia, cualquier cosa. Finalmente el hombre, por culpa del pecado, no puede cumplir el primer propósito que Dios le asigna, que es adorar. Y lo cierto es que lo que nosotros nos tiene que preocupar es que eso puede pasar en la iglesia, que nosotros adoremos mal lo que no sabemos. Puede ser que nosotros estemos poniendo como objeto de nuestra adoración la iglesia, los hermanos, la actividad, el ministerio, y no a Dios. Y que nosotros creamos que estamos adorando a Dios, pero no lo estemos. Entonces Jesús advierte, ojo, ustedes adoran lo que no saben. Y puede ser que sientas que estás adorando, pero no tiene ningún fruto, ningún valor. Los verdaderos adoradores tienen que hacerlo
en espíritu y en verdad. Esta frase o este versículo lo hemos leído muchas veces. Yo puse solamente dos conceptos sencillos para tratar de explicarlo. En verdad quiere decir o requiere que nosotros estemos en Cristo. Jesús dijo: yo soy la verdad. La verdad los hará libres, y al mismo tiempo, si el Hijo los liberta, son verdaderamente libres, porque el Hijo es la verdad. Y cuando nosotros nos unimos al Señor y somos un espíritu con Él, donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Nosotros somos hechos libres por la verdad del Evangelio. Su verdad nos santifica, y para que nosotros podamos adorar de verdad tenemos que estar en Cristo. Cualquier persona que cante canciones que hablan de Dios, que esté todos los domingos en la iglesia, que tenga un ministerio, una actividad a cargo, la coordinación de la alabanza o de lo que sea, si no está en Cristo, no está adorando al Dios verdadero. No dice con Cristo, no dice cerca de Cristo, no dice en Cristo. La única manera es creer en Cristo y recibirlo. Y creo que la mayoría sabemos lo que es, pero si alguno no lo sabe, no hay forma de que lleguemos verdaderamente a cumplir el propósito original por el cual fuimos creados si no estamos en Cristo. Y en segundo lugar es en espíritu. Requiere sí o sí la intervención del Espíritu Santo. Claro, cuando una persona que no conoce a Dios con su chip de impulso adorador adora lo que no sabe, está involucrando su aspecto espiritual, pero eso no lo lleva a ninguna parte, porque su espíritu está muerto, que no quiere decir completamente inactivo, quiere decir separado de la fuente de vida, que es Dios. Entonces, para que la adoración sea verdadera, tiene que ser de vuelta al verdadero Dios y tiene que ser otra vez conectado con Dios a través del Espíritu Santo. De alguna manera, para un cristiano es fácil. Cualquier cosa que tenga que ver con el Espíritu tiene que ver con el Espíritu Santo. Por lo que mencionamos antes, dijimos, el que se une a Dios, un espíritu es con Él. Así que desde el momento que nosotros estamos en Cristo, nuestro espíritu está unido al Espíritu de Dios, que es el Santo Espíritu del Dios Trino. Y todo lo que tiene que ver con lo espiritual es por ese camino. Lo que pasa es que, al mismo tiempo que es sencillo, es tremendamente difícil, porque implica que nosotros le demos las riendas de nuestra vida, que sea Él el que nos maneja. Dice la Biblia, cuando habla acerca del Espíritu Santo, que Él es el Paracletos, el que se pone al lado nuestro y nos marca por dónde caminar y nos acompaña, y dice que Él toma de lo que es del Señor y nos lo hace saber. Él intercede por nosotros en las oraciones, porque a veces ni siquiera sabemos cómo orar, y Él está ahí ajustando toda nuestra vida para que sea aceptable delante del Señor. Entonces, para que una adoración sea verdadera, sea correcta, tiene que ser hecha en el Espíritu Santo. Esto abre un concepto que después lo vamos a trabajar más adelante, pero ¿cuál es la fórmula con la que trabaja Dios? ¿Hay una fórmula fija con la que Dios trabaja en nosotros? Lo cierto es que no. Dios es soberano y actúa como Él quiere. Y entonces es difícil para nosotros reconocer que la actividad del Espíritu Santo puede ser algo que nosotros no estamos acostumbrados a hacer o a ver, o algo que nos choque, puede ser algo diferente a lo que nos habíamos imaginado, pero ¿quién soy yo para plantearle a Dios que así no? Y la verdadera adoración requiere que yo deje lugar para que actúe el Espíritu Santo. Si yo no reconozco, no puedo reconocer la guía del Espíritu Santo. ¿Dónde está? ¿Cómo actúa? ¿Cómo me llega? ¿Cómo me controla? Probablemente no tendría que estar haciendo ninguna cosa en la iglesia más que ejercitarme en la oración. Tan importante es esto que hay un autor que se llama Tozer que dice: ningún cristiano debería preocuparse por tener ninguna actividad en la iglesia hasta que haya aprendido a adorar. Esto no lo dice la Biblia, lo dice Tozer, pero repáselo. ¿Trabajamos así nosotros en la iglesia? ¿Es lo primero que nos han enseñado la adoración? Muchas veces vamos detrás de la actividad y esperamos que una persona, que Dios señale
o manifestación de haber creído, y decir, bueno, a ver cuándo empieza a hacer algo. Pero la verdad que eso no es lo primero, eso es lo último. Lo primero es la adoración. Tiene que ser en Cristo y tiene que ser en el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo podemos hacer esto? Si la humanidad está caída, bueno, Dios nos ha salvado, Dios nos ha redimido, nos ha rescatado del pecado, de la condenación del pecado, de la esclavitud del pecado, de las consecuencias del pecado, de la maldición del pecado. Y en primer lugar, para restituirlo primero, para adorar. Yo puse 4 versículos que los vamos a leer. No les digo que lo lean ustedes porque después me parece que no sale en la grabación, si no es a través del micrófono. Pero vamos a tratar de seguirlo todos con la lectura. Efesios 3, Efesios 1, perdón, del 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Primer propósito de la elección de Dios. Él nos quiere hacer santos y sin mancha. Y nos escogió, dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, con este objetivo, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Fíjense que el objetivo fundamental que pone Pablo de la redención es la alabanza de la gloria de su gracia. Que la obra del amado que nos hizo aceptos, que es la obra de la gracia, la obra de recibir nosotros la paz, el perdón, la bendición que no merecíamos, con todo su brillo sea expresada en nosotros, en alabanza. También está por ahí lo que dice 1 de Pedro 2:9. Este versículo a veces da la impresión, o sea, da la impresión correcta, ¿no? Pero a veces nosotros solamente nos quedamos con una parte. 1 de Pedro 2:9 dice: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Con qué objetivo nos salvó el Señor? Nos escogió, nos compró, nos adquirió. Anunciar las virtudes de aquel. Pero la tarea no empieza con anunciar, la tarea empieza con las virtudes. ¿Cómo voy a anunciar yo algo que no conozco? Algo que no he leído, algo que no he visto. Si yo voy a anunciar las virtudes de aquel que me llamó, entonces tengo que conocer esas virtudes. Es como que yo te pida que me cuente una película que no viste. Y la tarea va a terminar en el anuncio, pero va a empezar en las virtudes. Y para eso nos llamó, para eso nos escogió. Fíjense que dice real sacerdocio. El sacerdote, que era quien representaba al pueblo delante de Dios y a Dios delante del pueblo, continuamente iba a la presencia del Señor. No en el lugar santísimo, sabemos que no podía entrar, pero en el lugar santo. Y le tocaba estar ahí y atender. Y en el lugar santo, ¿qué estaba? Y el candelabro, la luz del Señor, el testimonio del Señor, el fruto. Estaba la mesa de los panes, la comunión, la invitación, la provisión. Estaba el altar del incienso, el sacrificio, la ofrenda agradable. Y ahí en esa comunión tenía que estar el sacerdote. Y entonces podía salir al atrio y servir, pero tenía que estar primero en las excelencias de la presencia del Señor. Así que cuando Dios salva al cristiano, hay un montón de propósitos, pero el primero es que se empape de las virtudes del que lo llamó, así las puede anunciar. Fíjense, este pasaje me gustó, Mateo 4:10, es en realidad un versículo que está en el medio de la escena donde Jesús es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, y entre esas tentaciones que Satanás
le presenta al Señor, aparece el tema este de la adoración, que es fundamental. Satanás le dice en el 8, le llevó, dice el diablo, a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Y Jesús, citando un pasaje de Deuteronomio, dice: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Qué primero? Adorarás. Y entonces a Él servirás. Y siempre, siempre, en primer lugar, Dios tiene para nosotros la adoración. Ese contacto con Él, esa comunión con Él que es inexplicable, es misteriosa. Pero fíjese que cuando uno va al pasaje de Deuteronomio, yo tengo que tratar de apurarme porque no llegamos. Cuando uno va a Deuteronomio 6, donde están anotadas grandes verdades y grandes principios de la relación de Dios con las personas, Deuteronomio 6, desde el versículo 10, le va a contar algo ahí, va a hablar algo Dios por medio de su siervo, y fíjese si no se parece a cuando el Señor nos salva. Dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios, cuando Jesús lo cita, dice: adorarás. Acá en el Antiguo Testamento dice: a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. Qué interesante que en el Antiguo Pacto pareciera que la relación era más de temor, y en el Nuevo Pacto, o cuando Jesús lo cita, dando más luz, dice: adorarás. Es verdad, la adoración a Dios incluye el temor. No quiero insistir, pero piénselo de vuelta en la imagen del perro. ¿O no tiene miedo de que sabe que alguna vez cobra porque hizo lo que no tenía que hacer? Y hace así como los ojitos así, y las orejas, y la cola entre las piernas. No es un temor de miedo, no es un temor de que me aleja, no es un temor que me paraliza, es el temor de no querer fallarle al que me salvó. Pero dice: al final yo los voy a colmar de todo bien, de algo que ustedes ni trabajaron, ni ganaron, ni se merecen, ni nada. Ciudades, casas, cisternas. Dice: pero cuando estén ahí, no se olviden de la adoración. Y el Señor te saca de la esclavitud del pecado, que está representada en Egipto, y te lleva a la comunión, y te sacia de bien tu boca. Dice: te corona de favores, de misericordia, te restituye, te da dignidad de nuevo, te viste. Pero cuando estés ahí, completa la obra de la redención, consumada es, no te olvides que es para que me adores y después que me sirvas. Entonces yo pensaba, ¿cómo la iglesia va a trabajar bien en la alabanza si no estamos seguros? O por lo menos yo lo entendí así para mí. No estoy seguro todavía de la parte de la adoración. Ahí me quedó sin poner este pasaje. Entonces, ¿qué es adorar? Vamos a tratar de hacer una definición. Algo vimos en la cena, tiene que ver con reflejar la gloria de Dios, su imagen, su perfección, sus virtudes. Tiene que ver con el temor, vimos recién acá, con un temor santo. Ahora lo vamos a ver en un ejemplo. Yo me quedé con esta definición, no sé si, seguramente hay mejores, pero para mí, al día de hoy, esta fue la más clara. También en Deuteronomio 6.
Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. No sé si van a estar de acuerdo conmigo, pero para mí la adoración tiene que ver con esto. Es importantísimo para el Señor. Era lo primero que Dios pensó para el hombre. De hecho, cuando Dios hace un pacto con su pueblo, Dios forma un pueblo, ¿no? De la nada, o sea, de donde no había ninguna nación, Dios lo toma a Abraham, lo saca, le da un hijo que él no podía tener, lo sostiene, lo bendice, y lo sostiene a Isaac también, y le da un hijo que Isaac tampoco podía tener, y viene Jacob, y Jacob tiene ahí sus 12 hijos, y el Señor forma un pueblo, y cuando ese pueblo comienza a existir, son extranjeros, no tienen nada propio, porque ellos comienzan a existir como pueblo en Egipto. Ellos se van a Egipto como una familia de 70 personas y se hacen pueblo en Egipto. Y ahí está como simbólicamente representado el cristiano, que nace en la esclavitud, en la servidumbre al pecado, ¿no? Y Dios lo saca y se lo lleva, lo guía, le provee, como hizo Dios con el pueblo, por el desierto. Pero ahí en el monte Sinaí, Dios va a hacer un pacto con el pueblo. Y lo primero que dice, el primer mandamiento, ¿cuál es? La adoración. Yo soy Jehová tu Dios, no tengas dioses ajenos delante de mí, no te hagas imágenes y no te inclines a ninguna otra cosa. Lo primero que aparece en el pacto, la adoración. Yo marqué de esta manera. En primer lugar, amarás. Amar a Dios es una decisión, es un acto de nuestra voluntad, es un ejercicio que lo tenemos que practicar y lo tenemos que mejorar. Para amar a Dios sobre todas las cosas tenemos que pasar todas las otras al segundo lugar. Amar a Dios en primer lugar es posible porque Él nos amó primero, dice su palabra. Y si no, nosotros no hubiéramos podido hacer esta parte de amar a Dios. Pero claro, Él nos saca, nos llena, nos sacia de todo bien. Dice, nos sentó en los lugares celestiales con Cristo, nos bendice con toda bendición espiritual y ahí quiere que nosotros empecemos a trabajar en la adoración. Amarás a Jehová tu Dios. ¿Qué es lo que más amamos? El domingo a esta hora, todos vamos a responder fácil. Pero el lunes o el martes, hágase, y lo digo por mí, esta pregunta. Cuando se entera que hay un fin de semana largo, ¿qué es lo primero que piensa? ¿Qué va a hacer con ese tiempo? Respóndase cada uno, así nos quedamos todos avergonzados. Cuando tiene un dinero, ¿en qué lo va a gastar? ¿Qué cosas son las que lo ponen de mal humor por no tenerlas, por no obtenerlas? Ahí está el corazón. Responder a ese tipo de preguntas nos va a llevar a nosotros a ver qué es lo que más amamos, sea Dios o sean otros dioses. Tu hija se manda una macana en el shopping. ¿Qué es lo primero que pensás? Hola. ¿Lo viste como algo del Señor? ¿Pensaste qué puede tener Dios ahí? En tu trabajo, en tus emprendimientos. Amarás a Jehová tu Dios. Después puse estas 3 palabras, porque dice, de todo tu corazón, toda tu alma y toda tu fuerza. ¿Cuál es la diferencia entre corazón y alma? Puede ser. A mí me llamó la atención porque en otros pasajes es como que son sinónimos, corazón y alma. Por acá los ponen separados, con todo tu corazón, con toda tu alma, tratando de ver qué era. De alguna manera el alma es específicamente o efectivamente nuestro intelecto, nuestras emociones, nuestra voluntad. Y el corazón, por lo que leí y me pareció bien,
tiene que ver con nuestra misma existencia, con nuestra misma personalidad, carácter, tiene que ver con nuestro espíritu. ¿Vieron que dice, cuando Dios crea a Adán, Dios lo forma del polvo de la tierra y está ahí? Yo me imagino como todo preparadito, listo para funcionar, pero es inerte, no tiene vida. Y Dios dice, sopla en él aliento de vida. Esa misma existencia fue en ese momento Adán un alma viviente, porque Dios le transmite vida. Eso es lo que dicen, lo que buscan ahí en esa palabra, corazón. Tu misma existencia, tu alma, tus emociones, tu intelecto, tu voluntad, toda tu fuerza, todas tus capacidades, todo tu vigor, con todo eso ama al Señor. Y esto es interesante que lo notemos desde ahora, porque la adoración a Dios y por lo tanto también la alabanza va a involucrar estas cosas. ¿Se imaginan que Dios hubiera dicho, ama al Señor tu Dios con toda tu existencia, con todas tus fuerzas, pero sin tu alma, sin tus emociones, sin tus sentimientos? Eso no. No se expresan esas. Silencio. No dijo eso. El pasaje de Salmo 149 que leímos al principio habla de las emociones de Dios, de los sentimientos. Cantábamos recién con las niñas acá adelante, con un canto de alabanza, te hago sonreír. Jehová tiene contentamiento en su pueblo, Salmo 149. Y el Señor, dándonos ejemplo, pone en la relación sus emociones. Probablemente no sean como las nuestras, cargadas de imperfección, pero la Biblia nos dice que el Señor se enoja, se entristece, se contenta, se duele. Y no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado que muchas veces pareciera que algunas cosas no tienen lugar en la presencia del Señor. Algunas de las cosas. Un hermano me dijo el otro día, vos sabés que en la alabanza me asomaron unas lágrimas y uno las quiere esconder. ¿Por qué? Otro hermano me dice, estábamos cantando y tenía ganas de levantar las manos, pero no me animé, porque estaban todos mirándome. La adoración es con todo el ser. El clamor de mi ser es contigo estar. En ti me quiero perder en adoración. Lo cantamos recién. Otra, que todo lo que soy alabe al Señor. Y el Señor lo pide así. La adoración es con corazón, con alma y con fuerzas. Y mire esta otra. Todo el corazón, toda el alma y todas las fuerzas. En otras palabras, Dios quiere todo. No hay posibilidad de una adoración correcta si no involucro todo lo que soy, al 100%. Desde lo más básico de mi existencia, lo más complejo de mi personalidad, lo más externo de mi vigor, de mi fuerza, de mis capacidades, de mis talentos, de lo que sé hacer, todo al Señor. Esto no quiere decir, hagamos cualquier cosa porque entra todo. No, quiere decir, yo te salvé en primer lugar para que venga a mi presencia en adoración y me ames, porque yo te amé primero, con todo lo que sos, y que te pierdas en mi presencia, embelesado, deslumbrado. La adoración comienza con una visión. Yo acá puse un ejemplo que me gustó mucho, que a lo mejor es gráfico para entender de qué se trata la adoración, como Dios la entiende, como se ve en la Biblia.
Resulta que en la Biblia los grandes siervos de Dios fueron primero grandes adoradores. Y en todos los casos uno va a encontrar esto. De una u otra manera aparecen registradas situaciones como estas, no siempre sobrenaturales, pero sí sobre la misma base, sobre el mismo concepto. Isaías 6, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono. Está hablando Isaías, el profeta. Vi yo al Señor. ¿Viste cómo empieza? Vi yo al Señor. Sentado sobre un trono alto y sublime, y su falda o el borde de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. No me lo puedo imaginar. Mire que me puse en internet a buscar, a ver cómo el dibujo de... Eran todos, ninguno parecía capturar lo magnífico que debe haber sido esto. Uno al otro en la presencia del Dios Santísimo. En el trono mismo de la majestad de Jehová, los serafines uno al otro daban voces en lo que se llama un canto antifonal, o nosotros decimos un contracanto: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y las bisagras de las puertas temblaban, se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Fíjese la visión que tiene Isaías de Dios. Yo no estoy diciendo que el que no tiene una visión sobrenatural en sueño, entonces no puede adorar. Estoy diciendo que Dios le muestra a Isaías quién es Él. Dios se revela. E Isaías dice, lo vi, lo pude ver, estaba en el trono, era rey, era imponente, llenaba todo, cubría todo. Los seres más, no sé, raros, extraños de la creación espiritual estaban ahí en su presencia. ¿Y qué hacían? Cantaban la santidad del Señor. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. En primer lugar, Isaías tiene una visión de quién es Dios. La imagen correcta es la que él mismo reveló. Yo no puedo adorar a un Dios diferente a como él se reveló. Para adorar bien tengo que tener una correcta visión de él, una correcta imagen. Y solo lo puedo hacer, como leímos en la cena, en el único que lo ha dado a conocer, en el Hijo. Él es la imagen del Dios invisible. Él, el Padre, dice, nos ha hablado por el Hijo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Dice, al Padre nadie lo vio jamás, solamente el Hijo. Y el Hijo se lo da a conocer a quien Él quiere. Y yo quiero adorar a Dios. Tengo que tener una correcta visión de quién es. Pero además tengo que tener una correcta visión de quién soy yo. Porque Isaías, que era pariente del rey y todo, está ahí. Y cuando lo ve al Señor, se da cuenta que Él no es nada. Que Él es como un perro. Ay, me voy a morir. Si yo soy de labios inmundos, acá la idea de los labios tiene que ver con toda su naturaleza, con todo lo que está en su corazón, porque de la abundancia del corazón profesan los labios. Entonces dice, yo que tengo un corazón inmundo y que vivo en medio de un pueblo inmundo, vi al Rey. Me tengo que morir. No puedo adorar a Dios si no tengo una correcta visión de quién soy yo y de cuál es mi lugar. A veces nosotros pensamos que la adoración y por lo tanto las cosas que vienen después, las actividades del servicio, la alabanza, la evangelización, tienen que ser como a nosotros nos parece. No. Nada es como a mí me gusta, nada es a mi manera. La distancia entre Él y yo es altísima, enorme. Tiene que ser como Él dice. Yo soy quien dice que soy, cantamos en otra canción. Él define quién somos nosotros. Y cuando nos comparamos con la majestad de quién es Él, nosotros tendríamos que morir. Dijo Fer,
no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Si Él nos pagara de acuerdo a nuestros pecados, hace rato que estaríamos consumidos ya. Entonces dice que en ese momento voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar, con unas tenazas, y tocando con el carbón sobre mi boca, me dijo: esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. La adoración correcta, la correcta visión de quién es Dios y la correcta visión de quién soy yo, me va a llevar sí o sí a la purificación, y la purificación es por fuego, sí o sí. Dios tiene que quemar todo lo que no va, Dios tiene que sacar todo lo que no lo refleja a Él, todo lo que desperdicia su luz en mi vida se tiene que ir. Recién ahí, cuando Él ve quién es Dios, cuando Él reconoce quién es Él, cuando su pecado es quitado y Él es purificado por medio del fuego, el Señor pregunta: ¿a quién envío? E Isaías responde: heme aquí. ¿Qué viene primero? ¿El servicio o la adoración? La adoración. Siempre es primero la adoración. Todos los días. ¿Qué es la adoración? Germán, ¿tengo tiempo todavía? ¿No está Germán? ¿Se fue? Si se fue, tengo tiempo. ¿Qué es la adoración? La adoración no es una actividad que el cristiano realiza. La adoración es el propósito fundamental del cristiano, el primario de todos los propósitos. Es un estado consciente, permanente, de la presencia de Dios. Es un temor de la presencia de Dios. Es honrar la presencia constante de Dios en mi vida. Es sentir placer y delicia en la presencia de Dios. Es reflejar la presencia de Dios constantemente. No como una actividad, como un estado, como una cosa permanente. Muchos de los problemas, a ver si puedo volver para atrás, muchos de los problemas que nosotros tenemos en la comunión con Dios es porque no hacemos lo que hizo Isaías. Nos arrepentimos de lo que hacemos, pero no de lo que somos. Imposible sostener en el tiempo la comunión con Dios, pensando que lo que estuvo mal es lo que hice, que lo que estuve mal es esa macana que me mandé. Lo que está mal es mi corazón, lo que está mal soy yo. Por eso dice: háganlo morir, crucifíquenlo, clávenlo, no vivan más para el pecado, porque todo lo que uno es naturalmente no sirve. Yo no me puedo arrepentir de lo que hago, me tengo que arrepentir de lo que soy. Yo diría: entonces, miserable de mí. Sí. Sí. Por eso la verdadera adoración es en Cristo, por medio del Espíritu Santo. Entonces ahí sí yo le pasé el PowerPoint viejo. Acá había una que decía, me debe haber quedado sin apretar el enviar del último. Acá había una que decía: entonces sí, cuando más o menos sé de qué va la alabanza, ¿de qué va la adoración? Me puedo preguntar entonces sobre la alabanza. Porque la alabanza es el resultado de la adoración. Uno de los resultados de la adoración. Otro es el servicio, otro es la obediencia. Cuando hablamos del servicio, está ahí predicar el Evangelio, anunciar, pero primero las virtudes, ¿verdad? ¿Por qué alabamos nosotros a Dios? Porque decía: su alabanza sea en la congregación de los santos. Y los santos son los que Jehová redimió, los que Jehová purificó. Y cuando se congregan, convocados por el Señor, alaban. ¿Por qué alabamos a Dios? Lo leemos. Salmo 145, 3. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. En primer lugar, lo alabamos porque Él es digno, te guste o no. Decía un hermano,
hablando del Salmo 150, todo lo que respira, dice, alabe al Señor. Y dice, te guste o no, más vale que lo empieces a alabar, porque algún día hay que toda rodilla se doblará y todos van a reconocer la dignidad del Señor. Pero nosotros, como sus hijos santos, redimidos, habilitados a la presencia del Señor, le alabamos porque Él es digno de una alabanza suprema. Salmo 50:14, paga tus votos al Altísimo, sacrifica alabanza, lo dice al revés, en otro orden, 50:14. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. La alabanza es una manera de devoción, es una manera de honrar el pacto que Él hizo con nosotros, de pagar nuestros votos al Altísimo. Y fíjense que la alabanza implica sacrificio. Salmos 148 y 149, los que estábamos leyendo al principio. Vamos a leer algunos del 148 al final. Pero todo el Salmo 148 nos lleva a alabarle porque Él es el Creador y se lo merece. Lo último, alaben el nombre de Jehová porque solo su nombre es enaltecido. Versículo 13 de 148. Su gloria es sobre tierra y cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos sus santos. Los hijos de Israel, el pueblo a Él cercano. Israel es Jacob. Recuerden que nosotros somos, en un sentido espiritual, descendencia de Jacob. 149. Cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos, alégrese Israel en su hacedor, le alabamos porque es creador. Los hijos de Sión se gocen en su rey, le alabamos porque es Señor. Sigue ahí, lo tiro como para molestar. Alaben su nombre con danza, con pandero. Mateo 18:20. ¿Por qué le alabamos al Señor como iglesia? Porque donde están dos o tres reunidos en el nombre del Señor, ahí está la presencia del Señor. ¿No está la presencia del Señor en todos lados? Sí. Y entonces, ¿cómo que donde están dos o tres, ahí está el Señor? Jehová visita a su pueblo, se contenta de la congregación de sus hijos, y cuando nosotros estamos reunidos en el nombre de Él, Él bendice, Él se manifiesta, Él está acá. Por eso, Él está acá. Y nosotros le alabamos porque su presencia es real entre nosotros. Colosenses 3. ¿Por qué le alabamos como iglesia? Porque así hacemos que su palabra more abundantemente en nosotros, así nos edificamos, así nos enseñamos, así nos exhortamos. Dice, cantando con gracia en los corazones, salmos, himnos y cánticos espirituales, hagan que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Cómo? Con las canciones, con la exhortación y con la enseñanza. De verdad que no sé cuándo terminar. Esto tiene que seguir la semana que viene. Vamos a terminar acá y el domingo que viene vamos a empezar acá. Finalmente dice ahí el Salmo 33, alégrense los justos en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Otra versión dice, lo propio de la gente justa es que alaben, lo que corresponde, lo habitual, lo lógico es que alaben. Por eso nosotros alabamos al Señor, porque Él nos rescató. Y lo tenemos que hacer en adoración. Nosotros no podemos, como iglesia, alabar bien a nuestro Dios en nuestra congregación cuando nos reunimos el domingo si no hemos pasado la semana en adoración. Lo digo por mí, Lo que pasa es que también lo digo por ustedes, porque la palabra del Señor nos pone a todos, nos confronta con esto. Amo al Señor más que todas las cosas, con todo mi corazón, con toda mi existencia, con toda mi emoción, doblegando mi voluntad a la suya, con todo mi entendimiento puesto para conocerlo a Él, con toda mi fuerza, con todo mi entusiasmo, con todas mis ganas, con toda mi dedicación. No hay posibilidad de que lo hagamos bien juntos si no lo hacemos bien
en lo individual. Dios quiera que nosotros aprendamos y nos ejercitemos en la adoración, que lo veamos. Yo, como todavía no sonó el timbre, me gustaría cantar una canción que dice: abre mis ojos, oh Cristo, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria, mientras cantamos Santo, Santo, Santo. Parece que estuviera ahí, ¿no? En el Isaías 6. Pero si no lo puedo ver a Él y no lo puedo conocer, entonces tampoco lo voy a adorar como corresponde. Ojalá quiera el Señor que cada uno aprendamos a deleitarnos en su presencia, a temerle, a disfrutarlo, a sentir el placer de estar con Él, la responsabilidad de estar con Él. Bueno, sin micrófono.
Bueno, gracias.